Electrostática, elaborado por Áñez Jesús, Arias María Judith, Garrido Ninfa, Morantes Zoraida, Saavedra Omar. Cuando hablamos de la gravedad y su importancia en la estructura mecánica del universo, hablamos de la fuerza más débil que conocemos dentro de las que operan en el cosmos. Ejemplarizando, podemos señalar que la atracción que mantiene a los electrones cerca del núcleo del átomo es, a una misma distancia, 2 a la 39 veces mayor que la fuerza de gravedad. Se trata de la fuerza eléctrica, ante la cual, en igualdad de condiciones, la gravedad no puede competir. En otras palabras, si las estrellas de neutrones fuesen en cambio de protones, si el Sol y los planetas no fuesen eléctricamente neutros, el universo sería entonces muy distinto, como si la gravedad no existiese. Describirlo con esas condiciones, el relato sería como el de una de las mejores novelas de ficción. Pero aterrizados, señalemos que la fuerza de gravedad, pese a su manifiesta debilidad, se inserta armoniosamente dentro de la estructura mecánica del universo gracias a que las cargas eléctricas positivas y negativas que cohabitan en cada uno de sus componentes están cuidadosamente balanceadas. Hay tantas de las unas como de las otras. Bastaría que en la materia que nos circunda hubiera un electrón de más por cada 1.000 millones de protones para que la Luna dejara de sentir la atracción gravitatoria de la Tierra y se nos escapara, dejando a muchos poetas sin la inspiración que genera el bello satélite. Se trata de la separación de cargas que trabajosamente se consigue por métodos químicos entre los polos positivo y negativo de las baterías ordinarias de 1,5 voltios. Por su parte, las cosas de mayor tamaño tienen tantos protones como electrones, de modo que la atracción de unos es compensada por la repulsión de los otros. Las fuerzas se cancelan y el total, eléctricamente neutro, puede interactuar gravitacionalmente sin problema. Un ejemplo natural de carga neta ocurre en la atmósfera. Es posible distinguir una gran, pero gran diferencia de potencial eléctrico entre la superficie de la Tierra y la estratosfera, del orden cercano a los 400.000 voltios, que es producido por la separación de cargas. Es tan así que entre el tejado de una casa y el suelo se halla más voltaje que en los enchufes hembras donde se conectan las lámparas. La corriente positiva total que se da hacia toda la superficie en que se presenta el fenómeno es de unos 1.800 amperes, similar a la que pasa por unos 2.000 televisores encendidos. Es una corriente que no cesa. Por su parte, cada rayo transporta en una fracción de segundo hasta unos 10.000 amperes. A pesar de este ir y venir de carga buscando la neutralidad, en promedio se mantiene un desequilibrio de carga y la diferencia de potencial eléctrico que ya mencionamos. Claro está que ello no implica la factibilidad de simplemente poder conectar el televisor al aire y ponerse a disfrutar de una película. No es tan simple. Una cosa es tener un voltaje y otra, poder sacar energía de allí. Del enchufe podemos sacarlo porque hay generadores de electricidad que trabajan en el otro extremo del alambre para hacer ello posible. En cambio, en el aire, la situación eléctrica es delicada y cambia completamente. Algunas cosas sí ocurren debido a la acumulación de carga atmosférica, como por ejemplo las tormentas eléctricas. Mientras en un lugar asoleado hay un continuo y lento flujo de carga positiva, o sea, iones, hacia la Tierra, en otros lugares del planeta hay tempestades y relámpagos que descargan el exceso de carga negativa también hacia la Tierra, tendiendo a neutralizarla. Para las cosas pequeñas como los átomos, en cambio, el asunto es muy diferente. Cuando en ellos ocurren desequilibrios de carga, suelen ser muy grandes. Por ejemplo, la sal común está hecha de iones de sodio y de cloro. Los iones son átomos ordinarios, aunque no eléctricamente neutros, porque han perdido o ganado un electrón. Cada átomo de sodio le cede gentilmente uno de sus 11 electrones a un cloro vecino.
quedando entonces con una carga neta positiva E. Tiene siempre 11 protones. Por su parte, el cloro, que era neutro, al recibir un electrón extra, queda con carga negativa menos E, 18 electrones en total. Hay un electrón en exceso por cada 17 protones. Desde tiempos inmemoriales, el hombre se dio cuenta de que después de frotar con paño un tipo de resina llamada ámbar, ésta adquiría la capacidad de atraer algunos objetos ligeros como trozos de paja. La historia registra a Tales de Mileto, filósofo y matemático griego que vivió hace unos 2600 años, como el primero que hizo experimentos de esta naturaleza, aunque es bastante probable que desde antes se conociese este tipo de fenómenos. En griego, ámbar se dice electron, y de esta palabra se deriva electricidad. Durante muchos siglos, este tipo de experiencias no fueron sino meras curiosidades. Durante el siglo XVII y a principios del XVIII se desarrollaron diversas máquinas para generar electricidad estática. La primera para producir una chispa eléctrica fue construida en 1663 por Otto von Guericke, un físico e ingeniero alemán. Él construyó el primer generador de electricidad. Este aparato producía cargas eléctricas por medio de fricción. Sobre un armazón de madera, von Guericke montó una esfera de azufre sobre un eje. Mientras con una mano hacía girar la esfera, con la otra la presionaba. Y así obtenía cargas eléctricas sobre la esfera que atraían diversos objetos cercanos. Un científico francés, François Dufay, frotó con tela de seda 2 tubos de vidrio iguales. Al acercar los tubos, vio que siempre se repelían. Así concluyó que 2 materiales idénticos se repelen cuando se electrifican en forma idéntica. Cada uno de los tubos adquiere el mismo tipo de carga y se puede afirmar entonces que las cargas iguales se repelen. El mismo François Dufay hizo muchos otros experimentos con diferentes materiales y llegó a la conclusión de que existen 2 tipos de electricidad. A una la llamó vitrosa, la que aparece cuando se frota con seda el vidrio, y a la otra resinosa, la que aparece cuando se frota al hule con piel. No fue sino hasta fines del siglo XVIII, en 1785, cuando el ingeniero militar francés Charles Auguste Coulomb pudo medir con bastante precisión las características de las fuerzas entre partículas eléctricamente cargadas, concluyendo que la fuerza eléctrica entre 2 cargas es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Este conjunto de resultados recibe el nombre de Ley de Coulomb. Durante la siguiente década, Benjamin Franklin realizó en Estados Unidos los mismos descubrimientos de Dufay sin haberlos conocido. Según él, el vidrio electrificado había adquirido un exceso de fluido eléctrico y le llamó a este estado positivo. Al estado de la seda con la que frotó el vidrio lo llamó negativo, pues consideraba que había tenido una deficiencia del fluido eléctrico. Esta terminología de Franklin es la que se utiliza hasta hoy en día, aunque no se acepten las ideas con que las concibió este científico. Hacia mediados del siglo XVIII, mientras efectuaba algunos experimentos, Benjamin Franklin se dio cuenta de que durante las tormentas había efectos eléctricos en la atmósfera y descubrió que los rayos eran descargas eléctricas que partían de las nubes. Franklin logró juntar cargas eléctricas de la atmósfera por medio de varillas muy picudas. A la larga, esto dio lugar a la invención del pararrayos, que consistía en una varilla metálica picuda conectada a la Tierra. Las cargas eléctricas del rayo eran atraídas a la varilla y conducidas a la Tierra. Con esto se evitaba que un rayo cayera sobre una casa, pues era conducida a tierra sin causar ningún daño. Posiblemente esta fue la primera aplicación práctica de la investigación científica de la electricidad. Hacia 1746, Pieter van Musschenbroek, en Leiden, Holanda,
construyó el primer dispositivo para almacenar cargas eléctricas. Se trataba de una botella de vidrio que estaba recubierta tanto en sus paredes interiores como exteriores de una capa muy delgada de estaño. En esta famosa botella de Leyden se pudieron almacenar considerables cantidades de carga eléctrica producidas por las máquinas de fricción. Posteriormente se diseñaron otros dispositivos más prácticos y cómodos para almacenar carga eléctrica, a las cuales se llamó condensadores. En resumen, existen en la naturaleza dos tipos de cargas eléctricas, positiva y negativa. Además, se puede concluir de una multitud de resultados experimentales que dos cargas eléctricas del mismo tipo, es decir, negativa negativa o positiva positiva, siempre se repelen, mientras que dos cargas de tipos diferentes, positiva negativa, siempre se atraen.